Muy buenas tardes, amados hermanos. Una vez más estamos aquí en la casa del Señor, en este culto que cada semana estamos teniendo. Y estamos bien unidos, aunque ustedes están allá en sus casas y nosotros acá en el templo. Pero el Espíritu Santo de Dios nos mantiene bien cerca, bien unidos unos a los otros. Tengo que confesarles, no saben cuánto les extraño. Cuánto extraño estar cerca de ustedes, verles a las caras. Pero gracias a Dios que podemos llegar al hogar de cada uno de ustedes cada semana con una ministración de la palabra de Dios. Les saludo a todas las hermanas, hermanos de nuestra congregación. No voy a dar los nombres porque si no nos pasáramos acá toda la tarde mencionando nombres. Pero sí quiero también saludar a algunos hermanos que han sido miembros de esta congregación y hoy están en otros países y han estado siguiendo el mensaje de la palabra de Dios por YouTube y nos los han reportado. Así que ahí donde estén, les bendecimos. Estamos felices de saber que podemos estar en contacto en medio de estas situaciones difíciles. También quiero saludar a nuestro querido hermano Juan Samaliego, que también nos está escuchando, a su hija Carla, a su nieto Piqué, que es hoy un ministro de Jesucristo y un día en un viaje a Cuba en esta iglesia recibió el llamado al ministerio. También a la hermana Yuri y al hermano Mike, los que dirigen el ministerio Cana Light World. Les saludamos, les bendecimos. Estamos felices de saber que están ahí también peleando la buena batalla de la fe. Bien, amados hermanos, vamos a entrar en la palabra de Dios. Quiero que abran conmigo sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 4. Voy a leer un versículo y entonces vamos a ministrar la palabra. Dice la palabra del Señor: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo. He tomado esa frase bíblica como título para el mensaje de esta tarde: cansados, pero todavía persiguiendo. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, te pido en el nombre de Jesús que seas con cada hermana y hermano que en esta hora van a estar recibiendo el mensaje de tu palabra. Háblanos una vez más, Señor, que ahí hasta sus hogares donde ellos están haciendo su devocional personal, su culto de familia, ahí, Señor, donde ellos se reúnen en medio de estos momentos difíciles para adorarte, que esta palabra entre en sus corazones con poder, les bendiga y les hable. Úsanos para tu gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Los cristianos tenemos algunas formas un poco peculiares de saludarnos unos a otros. El saludo cristiano es algo bien interesante. Bueno, es bien conocido por todos ese saludo universal de Dios te bendiga. Pero últimamente el saludo cristiano como que se ha diversificado y usted llega donde hay un hermano y de acuerdo a la forma en que le saluda, pues a veces usted logra identificar qué tipo de cristiano es o a qué iglesia asiste, inclusive quién es su pastor. Y usted dirá, ¿cómo es esto? Bueno, simplemente si es un hermano de esos que piensa que la vida cristiana es una batalla y una lucha y hay que ganársela ahí a base de esfuerzo. Cuando usted le saluda, hermano, ¿cómo está? Yo aquí, hermano, peleando, luchando, en pruebas, usted sabe. Y por ahí más o menos usted sabe cómo él piensa. Si es uno de esos hermanos que está en una de esas congregaciones más de otro tipo, usted lo saluda y, hermano, ¿cómo está? Oh, bendecido y en victoria. A lo mejor no está tan bendecido ni tan en victoria, pero siente que tiene que decir algo así. Hay otros tipos de saludos
Por ejemplo, si el pastor de la iglesia es muy ceremonioso, de esos pastores así, pues cuando usted saluda a ese hermano, oh hermano, y pone la voz parecida del pastor, y ya usted sabe de dónde es, porque tiene esa forma de saludo. A veces, pues, esos hermanos que tienen siempre que decir bendecido y en victoria y echando para adelante. Si hoy me preguntaran a mí, pastor, ¿cómo estás? Creo que el único saludo sincero, correcto que encontraría en el día de hoy sería poderles decir, hermano, aquí estoy, cansados, pero todavía persiguiendo. Cansado, pero todavía persiguiendo. Quiero hablarte de esto en esta tarde porque el tema mío no es hablar de la psicología del saludo cristiano, sino meternos un poco en cómo nos sentimos en este tiempo. Amados hermanos, cuando miro a mis queridos hermanos, a cada persona con la que trato de contactar o hablar por teléfono, me doy cuenta que en este momento todos estamos un poco cansados. Cansados de estar trancados en la casa, cansados de la incertidumbre de no saber cuánto va a durar esto, cansados de que a veces la economía está precaria y no nos alcanza y no sabemos cómo hacer con el poco dinero que tenemos para enfrentar estas circunstancias tan terribles. Cansados porque a veces no tenemos todo lo que necesitamos para seguir adelante. Cansados porque a veces el exceso de noticias nos abruman y nos hacen pensar en tantas cosas. Cansados porque en medio de todas estas circunstancias tenemos el temor, ¿y si me tocara a mí? Si le preguntáramos a las madres de nuestras congregaciones, ¿cómo estás? Creo que la respuesta más sencilla sería, pastor, estoy cansada. Realmente las madres son en este momento las heroínas de este tiempo. Usted se imagina estar 24 horas del día trancada en la casa sin moverse, con 1, 2, 3, 4 muchachos, a veces uno rinde como 4, y además de eso el marido que se lo mandaron para la casa, que no está ni trabajando y se pasa el día peleando, y a veces hasta le toca a la suegra. Y si usted le preguntara cómo está mi hermana, me diría, estoy cansado. Pero quiero decirte algo, aunque estés cansada, hay que seguir peleando, hay que seguir batallando, hay que seguir adelante. Pero si le preguntáramos a los hermanos, a esos hermanos que son proveedores de su hogar, que a pesar de las circunstancias tienen que salir y enfrentarse a un mundo de dificultades y de peligros y exponerse, y le preguntáramos, ¿cómo estás? También nos dirían, cansado, pero todavía batallando. Creo que esa expresión resumiría mucho lo que estamos viviendo en el día de hoy, porque toda esta situación hace, amados hermanos, que sintamos ciertos niveles de cansancio y no tanto físico, porque ahora tal vez es cuando más tiempo tenemos para estar en la casa, pero es un cansancio de orden espiritual y psicológico. Y ahí estamos. Pero los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que tomar como lema en este tiempo, decir, estamos cansados, pero seguimos batallando, seguimos combatiendo, seguimos conquistando, seguimos adelante, aún y a pesar de nuestro cansancio. Quiero en esta tarde, amados hermanos, que estemos mirando por un momento diferentes momentos cuando hombres de la palabra de Dios, de la Biblia, de la antigüedad, tuvieron que lidiar con su propio cansancio. ¿Y qué pasó en ese momento?
Y precisamente el punto de hoy es ese: aprender a lidiar con nuestro propio cansancio y estar alerta para que no hagamos algo indebido e incorrecto, o no nos pase algo que no debía pasar cuando sentimos ese cansancio que hoy la vida te está trayendo sobre tu alma, sobre tu corazón y a veces un poco también sobre tu cuerpo. El primer caso que quiero mirar en esta tarde es un personaje que todos nosotros conocemos en la palabra de Dios. Está en el libro de Génesis. Y vamos a mirar en nuestras Biblias en el capítulo 25 de Génesis un poquito acerca de la historia de Esaú. Todos conocemos la historia de Esaú. Voy a leer el versículo 29 que dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Es interesante la historia de Esaú, porque cuando nosotros leemos todos los pasajes que le preceden, nosotros tenemos que conectarnos desde Abraham, el hombre al cual Dios le había dado una promesa y le había dicho: de ti haré una nación grande y serás bendición. Y nosotros sabemos cómo milagrosamente Dios le dio a un hijo llamado Isaac. Y Isaac sabía que a través de su descendencia él iba a cumplir la promesa que Dios había dado a su padre. Y pasó algo interesante, y es que cuando a Isaac le nace un hijo, le nacen Jimagua, le nacen gemelos. Y ahí había un problema, porque el problema grande era precisamente la primogenitura. Dos niños que habían nacido el mismo día de un mismo vientre y que sentían de cierta manera que eran los primogénitos, aunque el primero en salir fue Esaú. Y nos damos cuenta que la primogenitura era algo muy especial en esos tiempos. Lo primero importante que tenía es que el primogénito pasaba en su momento a ser el patriarca de la familia. Era como el sacerdote, era una posición poderosa, honorífica, grande para un pueblo, para una gente, para una familia, ser precisamente el primogénito. El primogénito no solamente obtenía esa posición, que era una posición de autoridad, sino que al primogénito le tocaba la mayor parte de la herencia del padre. Es decir, que financieramente la mejor parte en sentido económico le tocaba al primogénito. Y aunque pareciera que a Esaú no le interesaba la primogenitura, la realidad es que sí le interesaba, y mucho. La realidad es que él sí soñaba con el día cuando su padre llegara y le diera la bendición como patriarca de la familia, y él obtener eso. Todas las cosas por las cuales un ser humano lucha para sentirse realizado estaban en la primogenitura. Los seres humanos batallan mucho por tener, número uno, autoridad. Número dos, por tener dinero, por tener solvencia económica. Y número tres, por tener fama, por ser conocido, por ser alguien. Y estas tres cosas se las proveía, se las daba, venían aparejadas con la primogenitura. Y ahí estaba Esaú, que de pronto, amados hermanos, un día venía muy cansado del campo.
Y ese día, en medio de sus cansancios, todos sus valores, todo su interés, todo lo que él había visto como bueno, un poco que estaban cambiados. Por otra parte, ahí estaba su hermano Jacob, el habilidoso Jacob. La historia de Jacob siempre me llama mucho la atención. Para decirlo de una forma bonita, Jacob nunca usaba métodos ortodoxos. Jacob siempre buscaba mañas para obtener lo que quería. Y ahí estaba Jacob, intentando también la primogenitura que le pertenecía a su hermano. Y así, en un momento de cansancio y de hambre, cuando llega del campo, ¿quién lo estaba esperando? Su hermano Jacob, con un potaje colorado ahí. Algunos dicen que era lenteja. Si quiere las come y si no las deja. Y de pronto, Jacob le pone cerca el plato ahí a su hermano. ¿Y qué dice Esaú estando cansado? Total, si de todas maneras me voy a morir, pues ¿qué me importa la primogenitura? Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, porque en los momentos difíciles solamente tenemos dos opciones. Tenemos la opción de buscar una buena excusa para dejar de batallar y dejarnos vencer, o tenemos la posibilidad de, aunque estemos cansados, seguir persiguiendo todavía. Y Esaú no supo eso. Y de pronto, en un momento de cansancio, se dejó vencer, se dejó ganar por su hermano Jacob. Perdió lo más preciado que Dios había puesto en sus manos. Y yo estoy pensando, amados hermanos, en medio de estos días, cuando la gente se está sintiendo tan cansada de esperar, de batallar, de luchar, de tener inclusive algunos la misma situación exacta de Esaú, que estamos cansados y algunos hasta tienen hambre, porque hasta la situación alimentaria se ha puesto precaria. Y en medio de esa situación, siempre vas a tener un Jacob esperándote con su platico de lentejas para decirte: aquí está. Simplemente cámbialo por la primogenitura. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, porque en estos momentos muchos podemos cambiar valores y principios. Muchos podemos perder cosas que son lo más importante en nuestras vidas. Y cuando usted sigue leyendo, y como ahora tenemos tiempo, yo sé que están leyendo bastante la palabra de Dios en sus casas, yo les invito a que no solamente se lean el capítulo 25, sino que vayan al capítulo 27, porque especialmente en el versículo 34 y 38, ustedes se van a dar cuenta de una cosa. Jacob, después de haber obtenido la trampa, toma la primogenitura, y detrás que llegó Esaú. Y procuró, dice la palabra de Dios, con lágrimas, alcanzar aquello que en un momento de cansancio ya había perdido para siempre. No pierdas las cosas que de verdad valen en un momento de cansancio. Cansados, pero todavía batallando. Y después él se lamentaba y lloraba y le decía a su padre: por favor, no tienes una bendición para mí. Y aunque su padre pronunció unas palabras allí bendiciéndole, la realidad es que ya la primogenitura estaba en los hombros de su hermano. Hay que tener mucho cuidado en estos momentos, que aunque estemos cansados, tenemos que seguir adelante. El segundo caso que quiero mirar en esta tarde está en el primer libro de Reyes,
en el capítulo 19. Voy a leer el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Ya ustedes saben de quién vamos a hablar, de Elías. El profeta Elías. Qué extraordinario hombre de Dios. Qué fuerza, qué respaldo de parte de Dios tenía ese hombre que por su palabra llovía o dejaba de llover. Había acabado un suceso extraordinario donde él se había enfrentado a 400 profetas de Baal. Y sabemos la historia, cómo él solo batalló, levantó el altar al Señor, hizo descender fuego del cielo, puso en ridículo a todos aquellos falsos profetas de Baal y después les arrancó la vida. Y ese mismo hombre poderoso, ahora nos los encontramos que estaba cansado. Elías escuchó de pronto noticias de que la reina Jezabel andaba buscándolo para quitarle la vida, y lo agarró en un momento de desbalance cuando él estaba bien, pero bien cansado. ¿Por qué al diablo le gustará siempre tratar de encontrarnos cuando estamos en ese desbalance, cuando estamos cansados? Y en ese momento, amados hermanos, a veces aprovecha para atacarnos. Y ahí estaba Elías. Me llama la atención mucho este pasaje. Hay algunas cosas muy bonitas aquí. Lo primero que quiero considerar es que él tuvo las características, digamos, típicas de lo que hacemos las personas cuando estamos anímicamente, cuando estamos espiritualmente, cuando estamos en nuestro cuerpo y en nuestra alma cansados. Lo primero que hizo fue intentar separarse. Ni aún quería andar con su criado y le dijo: quédate por ahí por Berseba, que yo voy a seguir adelante. Todo el que está cansado tiene como características tratar de zafarse, de separarse, de quitarse. Muchas veces hay hermanos que su cansancio se le nota en que hasta dejan de congregarse y de acercarse a los demás hermanos. Y cuando empezamos a ver esas características nos damos cuenta, algún cansancio tiene en su alma. La segunda característica que encontramos en él es que en ese momento él se mete en un desierto. Sabemos que la palabra desierto siempre ha sido sinónimo espiritualmente de estar en sequedad espiritual, de estar en ese alejamiento de la comunión, de la presencia de Dios, de acercarse al Señor. También la tercera característica es que busca un enebro donde sentarse. ¿Qué siervo o sierva de Dios, qué hijo o hija de Dios en algún momento de su vida no se ha metido debajo de su enebro y ha dicho: estoy cansado, ya no puedo seguir adelante, no puedo seguir avanzando, y se ha sentado allí como diciendo: ya no puedo más? Así estaba Elías. Una característica más que es increíble en este hombre, pero que ocurría, es que dice la Biblia que deseaba morirse. A veces le he escuchado a hijos o hijas de Dios
decir, ay Señor, no puedo más, quítame la vida. Nos parece absurdo, pero a veces hasta ese extremo llegamos, de decir, no puedo más. Y ahí estaba Elías, diciendo, no puedo más. También estaba creyendo que todo había terminado, decía, solo quedo yo, y me buscan para quitarme la vida. Ya él estaba que no podía más. Aquel cansancio lo estaba aplastando. Pero cuando yo leo este pasaje siempre, amados hermanos, hay algo que a mí me llena el corazón, me llena el alma. Hay algo que me bendice, y es que Elías, que no estaba cansado por otra cosa, sino de tanto batallar en su vida por hacer la voluntad de Dios, por cumplir el llamado que Dios le había dado, por hacer las cosas como Dios quería, y él estaba allí en esa batalla terrible. Y en medio de su cansancio, en medio de ese momento, cuando se sentía solo, defraudado, desalentado, se quedó dormido. Pero lo que me gusta de esta historia es que en ese momento se aparece el ángel de Jehová a donde él estaba. Aleluya. Yo no sé cuán cansado tú estés en este momento, pero yo quiero decirte una cosa: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y yo sé que el ángel de Jehová está llegando allá a tu casa, está llegando a tu vida, está llegando en este momento ahí a donde tú estás, porque Él sabe que tú estás cansado. Él sabe, oh hermana querida, que tú estás cansada. Él sabe, padre, hijo, joven, que tú estás cansado en este momento, pero Él no te va a dejar solo. Y ahí de pronto estaba el ángel de Jehová con una torta hecha ahí, una comidita sabrosa. Y lo tocó y le dijo a Elías, come. Qué interesante es esto, amados hermanos, porque cuando se habla en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, muchas veces se está hablando de una cristofanía. Se está hablando de que Cristo personalmente vino a tomar cartas en el asunto. Y a mí me parece que cuando aquí dice el ángel de Jehová, precisamente era el Señor Jesucristo que había llegado donde estaba Elías. Y le estaba preparando un nuevo alimento, porque sabía que su hijo estaba cansado. Yo sé que el Señor va a llegar a tu vida en este momento con nuevo alimento espiritual, porque Él sabe que tú estás cansado. Y amados hermanos, Elías comió aquella comida y se volvió a dormir, y el ángel lo volvió a despertar. Vuelve a comer, Elías. Y le dijo unas palabras bien bonitas: come y bebe, porque el largo camino te resta. Amados hermanos, si tú piensas que todo ha terminado, si te has sentado debajo de tu enebro, si has caminado en el desierto y te has separado de los demás diciendo, Señor, quítame la vida, la respuesta del Señor en este momento es: come y bebe, alienta tu corazón, levántate, esfuérzate, anímate, porque largo camino nos resta. Esto no ha terminado todavía. Todavía tenemos un largo camino que recorrer. Y Cristo está ahí a nuestro lado, amada iglesia, dándonos la fuerza que necesitamos para poder enfrentar este camino, que es difícil, pero lo vamos a enfrentar. Y me llama la atención algo bonito, que cuando Elías se levanta, sus fuerzas eran tan grandes que pudo caminar
40 días y 40 noches. Pero lo interesante no era simplemente que caminó estos 40 días con 40 noches. Lo interesante es hacia dónde se dirigió Elías. Porque, amados hermanos, en momentos de cansancio lo más importante es saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Porque a veces, en medio de estos momentos difíciles, tomamos un rumbo errado. Tomamos un camino equivocado. Pero Elías dijo, yo lo que necesito es subir al monte de Dios. ¿Sabe a dónde se estaba encaminando Elías? Al monte Oreb, allí donde la zarza había ardido, allí donde Dios se le había manifestado en varias ocasiones a Moisés, allí donde en distintos momentos la gloria de Dios había descendido. Si estás cansado, es momento de decir, voy a subir al monte Oreb, me voy a acercar más al Señor, porque el único que tiene descanso para nosotros es el Señor. Aleluya. Porque a veces, amados hermanos, en medio de nuestros cansancios, nos acercamos, como le pasó a Job, a consoladores molestos, que en lugar de ayudarnos, nos están haciendo daño. Me llama la atención la posición de Job que ustedes conocen, porque aún su propia esposa no le entendía, no entendía que aquel hombre en medio de situaciones tan complicadas no desistía, quería seguir adelante, quería seguir batallando, quería seguir dando guerra, quería seguir fiel al Señor, quería seguir agarrado al Señor, y aún su esposa dice, maldice a Dios y muérete. En estos momentos vas a tener cerca de ti consoladores molestos y hasta personas muy cercanas que a veces, en lugar de ayudarte, van a tratar de que tú desistas. Y quiero mirar un personaje más, que más que un personaje también era un grupo. Y está en el pasaje que leíamos al principio de este mensaje. Vamos a volver una vez más al libro de Jueces, precisamente a Gedeón, donde encontramos este versículo en el capítulo 8, versículo 4, cansados, pero todavía batallando. La historia de Gedeón la conocemos también y es bien interesante. Y con Gedeón pasó algo tremendo. Un día Dios se le aparece, el ángel de Jehová le habla y le dice, el Señor es contigo, varón esforzado y valiente. Yo quiero ver dónde están los varones esforzados y valientes de la iglesia Betania. ¿Dónde están esas mujeres esforzadas y valientes? Y a veces discrepo un poco porque la opinión general de algunos predicadores cuando hablan de este personaje precisamente de Gedeón y esta frase que el Señor dijo acerca de él, el Señor es contigo, varón esforzado y valiente. Casi siempre los predicadores dicen, no, es que el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, yo te voy a dar mi humilde opinión. Yo creo que Gedeón no sabía que él era un varón esforzado y valiente, pero Dios salió buscando a un varón esforzado y valiente y lo encontró en Gedeón. Aunque él no sabía que él tenía esas características. A veces no hemos develado, no hemos encontrado nuestras propias características, no sabemos cuáles son nuestras propias fuerzas. A veces ni siquiera sabemos qué es lo que Dios quiere con nosotros, pero Dios sí lo sabe. Y Dios le estaba diciendo, aunque tú no te lo creas, yo estoy viendo en ti un varón esforzado y valiente.
Hay algunas características que yo quiero que miremos en esta tarde acerca de un varón esforzado y valiente. Hay 4 características que yo encuentro en Gedeón que hacían de él, que hacían de este hombre un varón esforzado y valiente. La primera, un varón o una varona esforzado y valiente no desiste a pesar de las dificultades. Cuando el Señor se encuentra con Gedeón, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón había buscado una estrategia para de todas maneras esconder el trigo de los madianitas y aventarlo, aunque fuera en el lagar. El lagar no era lugar para aventar el trigo. Allí no había aire. Yo no sé cómo él soplaba. Yo no sé cómo lo hacía. Yo sí sé que él estaba desafiando el imposible, porque un varón esforzado y valiente, un hombre de Dios esforzado y valiente, una mujer esforzada y valiente, aunque hayan dificultades, busca estrategias. Yo creo que estos son tiempos de buscar estrategias. Amén. Los cristianos hemos tenido que inventarnos estrategias para poder seguir adelante con las iglesias cerradas. Y doy gracias a Dios por todos esos hombres y mujeres esforzados que en nuestra iglesia nos están ayudando para que el mensaje pase de persona a persona, de boca en boca. Esos que llaman a alguien por teléfono, que le dan una palabra de ánimo, esos que se comunican por las redes sociales, les amamos y estamos felices porque eres un varón, una varona esforzada y valiente que en estos tiempos no te has amilanado, estás buscando estrategias para seguir adelante. Y a esos Gedeones son los que Dios está buscando en este momento. La segunda característica de Gedeón que encuentro es que era un hombre de fe, pero no era un emocionalista. Hay una diferencia entre ser un hombre o una mujer de fe y un emocionalista. Un emocionalista oye algo bonito que lo eriza, que lo pone, qué sé yo, y se emociona y se lanza. Eso no es fe. La fe es certeza. La fe es confianza. La fe es seguridad. Y aunque Gedeón era un hombre de fe, quiso tener la certeza. Y allí negocia con Dios y le dice: yo voy a poner un vellón. Yo quiero saber si de verdad tú estás en esto. Y nosotros sabemos la historia del vellón. La tercera característica que me hace creer que este hombre era un varón esforzado y valiente es que no se dejó desalentar por las críticas. Por favor, léase el pasaje completo. Yo sé que tienes tiempo en casa para leerlo. Léete todo el capítulo 8 y te vas a encontrar con algo interesante. Gedeón se lanza a la batalla. Nosotros sabemos cómo fue aquella primera victoria. Sabemos también que Dios había escogido junto con él a 300 hombres valientes que también eran esforzados y valientes y estaban allí con él. Y nosotros sabemos que cuando llegó a donde estaba, por ejemplo, Efraín, la tribu de Efraín, les pidieron ayuda. ¿Y qué recibió? Críticas. Llegó donde estaba Sucot y donde estaba Peniel. Sus soldados estaban hambrientos y sedientos y cansados. Y le dijeron: por favor, danos aunque sea un pedazo de pan en este momento, porque necesitamos seguir adelante. Y aquella gente, en lugar de ayudarlo, y a veces quien más tú esperas que te va a ayudar es quien más te critica o quien más te vira la espalda. Pero la característica poderosa de Gedeón y estos 300 es que en ese momento no hicieron caso a las críticas. Ellos podían decir: ¿para qué vamos a seguir batallando si a los que estamos defendiendo, por los que estamos luchando, por los que estamos tratando de alcanzar esta victoria, precisamente lo que están haciendo es criticándonos,
en maltratándonos y ni siquiera nos dieron un pedazo de pan. Amados hermanos, en esta batalla van a haber muchas críticas. De hecho, gente que critique sobra. Pero quiero decirte algo. Un varón esforzado y valiente no le hace caso a las críticas. Y la cuarta característica de Gedeón precisamente es la que hemos estado mencionando desde el principio, que cuando estuvo cansado, dijo cansado, pero todavía persiguiendo. Oh, amados hermanos, el secreto para la victoria en estos tiempos es que aunque estemos cansados, sigamos persiguiendo. Que aunque estemos muy cansados, no nos dejemos vencer como Esaú y vender nuestra primogenitura en este momento. Que aunque estemos cansados, vamos a saber que como a Elías, el Señor va a llegar, te va a cuidar, te va a dar palabras de aliento y te va a dar la fuerza que necesitas para seguir adelante. Por último, amados hermanos, tienes que ser un Gedeón, que en este momento, aunque estés cansado, sigas batallando todavía. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. La palabra de Dios también dice que nosotros no somos de los que retroceden. Así que adelante, iglesia de Jesucristo. Quiero terminar recordándote dos versículos de la palabra de Dios. Uno está en Isaías capítulo 40, versículo 29, y creo que te lo sabes. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. El Señor está aquí en este día para multiplicar tus fuerzas y para darte nuevas fuerzas si no tienes ninguna. La palabra de Dios dice que nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Caminarán y correrán y no se cansarán. Aleluya. Y hay algo más que dice, levantarán alas como las águilas. Amados hermanos, el Señor te da esas fuerzas para que corras, para que camines y para que levantes alas como las águilas. Pero termino con este versículo. Está en el libro de Mateos, capítulo 11, versículo 28. No son palabras mías, son palabras de Cristo. Y Él te dice en esta tarde, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amada hermana, amado hermano, descansa en el Señor. El Señor tiene descanso para tu vida. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por esta administración. Te pido, Señor, en este momento que tú llegues a cada hermana y hermano de nuestra congregación, que en este momento se siente cansado del camino, que se siente desfallecido, que necesita nueva fuerza. Haz que esta palabra, Señor, llegue a su corazón y le reanime, le renueve su fuerza. Tócales, Espíritu Santo de Dios. Sé también con aquellos siervos y siervas tuyas, Señor, que en este momento están cansados pero todavía batallando. Señor, sé con esos hermanos de la iglesia que en este momento están ahí, tal vez en hospitales batallando, Señor, tal vez desde su trabajo, necesitando nuevas fuerzas para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, impartimos nueva fuerza a los corazones cansados en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante en medio de estas circunstancias. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
un abrazo muy caluroso. Les extrañamos mucho, les amamos y no perdemos la esperanza de que muy pronto estaremos una vez más en este lugar, todos juntos, en un abrazo de amor, glorificando al Señor y dándole gracias a Dios, porque una vez más nos dio fuerzas y nos sacó a victoria. Dios les bendiga.